Cursó estudios de Letras Españolas, Sociología e Historia en la Universidad Veracruzana y de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Eurohispanoamericana. Ha obtenido premios, becas y reconocimientos de instituciones como la ONU, el CNSA, la UNAM, la SEP, el FOESCA y los gobiernos de varios estados. Ha publicado 9 libros, en géneros como poesía, novela, cuento y ensayo, entre ellos Zona de Guerra, Voces Diversas, Al Otro Lado del Espejo, El Jardín de Babel, Nirvana, Corpus y Funerario. Colaborador de medios impresos nacionales e internacionales, entre ellos Tierra Adentro, Archipiélago, La Jornada, Reflex y Fotozoom, y de páginas web como Ficticia o Químicamente Impuro. Coordinó muchos años el Cineclub de la Galería del Estado en Jalapa. También sostuvo una sección de crítica literaria y cinematográfica en la televisión durante 3 años. Coprodujo la película Escrito con Sangre, de la cual además escribió el guión, y sostiene el blog del mismo nombre, enfocado en las biografías de asesinos seriales. También ha realizado diseño gráfico para diversas instituciones privadas y ha laborado como asesor cultural e investigador para instituciones públicas y privadas. Sus fotografías han sido publicadas y comentadas en revistas especializadas. Nos acompaña con la ponencia titulada Gótica, Literatura y Cinematografía. Carlos. Gracias. Gracias por esta invitación para participar en este coloquio. ¿Oye? Bueno. Gracias también por su asistencia. Dado que esta es la primera mesa, mi ponencia va a ser un recuento somero acerca de la literatura gótica y su influencia en la cinematografía posterior. Creo que... ¿Ahí se oye? Por favor, cuando hablamos de algo gótico, podemos referirnos a muchas cosas, desde un tipo específico de arquitectura, una clase de música, un género literario, un periodo histórico e incluso un estilo de vestir. El arte gótico es un abigarrado y heterogéneo concepto donde caben muchas cosas. La música de Lacrimosa, las agujas en las iglesias, las novelas de vampiros, el cine serie B, el maquillaje sobrecargado, los cuadros de Giotto, los vitrales y el gusto por lo exótico. Surgido en Alemania y continuado en Inglaterra en el siglo XVIII como respuesta a la Ilustración, en literatura lo gótico se vincula con lo romántico, esto entendido obviamente como lo generado por el romanticismo. Los grandes personajes de las obras góticas son oscuros, atormentados, viven existencias trágicas y se rebelan ante un ineluctable destino que casi siempre los condena al sufrimiento y la soledad. No es coincidencia que el gótico se haya convertido en un subgénero de la literatura fantástica. Alimentada por las viejas consejas que mezclaban antiguos dioses, seres sobrenaturales y sucesos inexplicables, el imaginario gótico se pobló con armaduras, fortalezas tenebrosas, pasadizos ocultos, puertas chirriantes, calabozos, ruinas medievales, secretos inconfesables, grandes estancias con chimeneas y pinturas de cacería, sombras, voces y presagios. La arquitectura es un personaje más que un escenario en lo gótico. Aunado a la tradición de la literatura trágica grecolatina y a las obsesiones melodramáticas del romanticismo, el gótico se convirtió en un subgénero que mucho tuvo de cliché y no pudo aportar más que unos cuantos títulos fundamentales. Lo más rescatable del gótico es, sin duda, lo que inició. Un gusto por el terror que pronto se extendió por gran parte del mundo literario y siglos después se contagió al cine. La decadencia en el gótico es vista como algo deseable y la locura es temida, pero conserva un oscuro encanto. Sentimientos de soledad, miedo, depresión e inexorabilidad invaden a los protagonistas sin que esto parezca afectarles. Por el contrario, se solazan en ello y aún lo desean y provocan. El aspecto erótico en la literatura gótica es uno de los ingredientes más siniestros. Los muros húmedos de los castillos y las mazmorras, catacumbas y calabozos, donde se esconden amenazas apenas intuidas, son una clara metáfora del temor a la sexualidad femenina, al sexo de la mujer donde se cierne una amenaza latente. Entrar, ingresar, penetrar allí es equivalente a una condena y a enfrentar peligros innombrables y desconocidos. La mujer como personaje es objeto de caída,
como en el caso del padre Ambrosio en El monje de M.G. Lewis, que es lasciva y sirve al demonio. La misoginia campea en estos textos. La obra gótica por antonomasia y lo que oficialmente inaugura el subgénero es El castillo de Otranto, publicada en 1765 por Horace Walpole. Al final de esta obra aparece un colosal caballero en armadura destruyendo el castillo, una de las imágenes más extrañas de la literatura de horror. Los autores menores fueron William Beckford y William Godwin, quien por cierto fue el padre de Mary Shelley, y también obviamente mención aparte merecen Anne Radcliffe con Los misterios de Udolfo y otra novela menos conocida que es El italiano o El confesionario de los penitentes negros, y aquí ya mencioné a Matthew Gregory Lewis con su novela emblemática El monje. Hay dos ediciones, acoto aquí, muy rescatables del monje, una que está publicada por Forum dentro de la colección Biblioteca del Terror, que también publicó Los misterios de Udolfo y publicó El italiano. La otra, no me acuerdo en qué editorial está, pero es una editorial española. Cuyo sacerdote Ambrosio termina cediendo ante el demonio en un claro hermanamiento con Fausto. Otro escritor fue Charles Maturin con Melmoth el Errabundo. Y aquí cerramos ya el periodo gótico, tal como lo podríamos delimitar, no hay más. Lo que podríamos denominar como posgótico ya integra autores como John Austen con La abadía de Northanger, que es una parodia de Los misterios de Udolfo de Radcliffe, a Henry James con Otra vuelta de tuerca, a Edgar Allan Poe con un sinnúmero de obras, a Gustav Meyrink con El golem. Todos estos autores también, excepto Austen, están incluidos en esta colección de Biblioteca del Terror. A E.T.A. Hoffman, a Gaston Leroux con su Fantasma de la ópera, a Ambrose Bierce, a William Hogg Hodgson, quien también inaugura un nuevo tipo de subgénero fantástico con La casa en el confín del mundo, que sería la novela psicodélica. Arthur Machen, Mary Shelley, por supuesto, y Bram Stoker. Podríamos incluir también el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, la novela Hugo el Lobo de Hermann Chatrian, los autores franceses que escribieron Waterloo, e incluso algunas de las leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Todos ellos se distancian de los elementos fundacionales góticos e integran otro tipo de atmósferas, personajes y tramas. Los elementos sobrenaturales son explícitos. Aparecen los monstruos, vampiros, hombres lobo, criaturas resurrectas y fantasmas. Las historias se ubican en escenarios diferentes como el Mar de los Sargazos o la Ópera de París. La ciencia sustituye a la magia y los protagonistas tienen posibilidades de vencer sus aciagos porvenires y conseguir que el bien prevalezca sobre la maldad. Una tercera vertiente, que podríamos calificar como un posgótico tardío, incluiría obras de autores como Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Jules Verne, Howard Phillips Lovecraft y Guy de Maupassant. Finalmente, el neogótico englobaría escritores contemporáneos como Stephen King, Peter Straub con Fantasmas, Charles L. Grant, Ramsey Campbell, Robert Bloch, John Farris, Clive Barker y Anne Rice. Aquí hay un intento de actualizar algunos elementos, sustituyéndolos por sus equivalentes contemporáneos. En vez de castillos, hay casas embrujadas, pequeños pueblos en lugar de feudos y protagonistas comunes que se enfrentan a situaciones extraordinarias sin estar predestinados. La ciencia y la magia se mezclan y los finales muchas veces son ambiguos o abiertos. En el periodo neogótico, el cine se adueñó de los elementos característicos del subgénero y los llevó al celuloide. Primero fue a través del expresionismo alemán, con cintas como Fausto y Nosferatu, ambas en la versión de Murnau, e inclusive obras como El gabinete del Dr. Caligari y M, el vampiro de Düsseldorf, que aportan ya elementos criminales y no simplemente sobrenaturales, encarnados por histriones como Peter Lorre. Luego, el neogótico se transforma aún más con las películas de monstruos producidas por la Universal, protagonizadas por actores emblemáticos como Lon Chaney, Bela Lugosi, Boris Karloff y Vincent Price. La Hammer produjo además varias cintas con posterioridad a la Universal, generalmente secuelas o versiones baratas de viejas películas de esta casa productora. Los intentos de revitalizar o redefinir al gótico en la literatura y el cine en general han sido fallidos. La modernidad no permite que las voces susurrantes en un viejo torreón consigan asustar al lector o al espectador en estos tiempos de asesinos en serie, terrorismo, enfermedades incurables
de crisis económica, devastación ecológica y nuevas tecnologías. Las antiguas historias, los manidos recursos y los gastados personajes se notan envejecidos y arcaicos. Cuando se les ubica en la actualidad, aparecen anacrónicos, inverosímiles e irrelevantes. Su encanto se pierde en una sociedad acostumbrada al grafismo de las películas splatter, del necrocine, del gore y los videojuegos ultraviolentos. El gótico se convierte más en un accesorio que en una totalidad, más en un medio que en un fin. Se transforma en lo que quizás siempre fue o quiso ser, un símbolo de decadencia, de glorias añejas, de flores marchitas sobre una tumba abandonada. Gracias.